el cobro ilegal a las bancas de apuesta era literalmente una mina para los implicados en el caso Calamar. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos como siempre aquí en Primer Plano. En este programa, en el día de hoy, analizaremos toda o parte de las aristas de ese escándalo conocido como Calamar, cuando se habla de la sustracción de más de 19,000 millones de pesos. Realmente algo que llora ante la presencia de Dios. Hoy, como siempre, estará analizándonos todo el aspecto jurídico y lo que hay detrás de todo esto el doctor Marino Elseví. Ahí nos acompañará nuestro compañero Miguel Susana. Como le decíamos, parece que el caso Calamar es uno de los más complicados y sofisticados caso de corrupción en la República Dominicana, porque cuando usted lo ve suelto y dicen se robaron, desviaron 19,000 millones y no conocen los detalles, no se da cuenta de lo que la Fiscalía, la Procuraduría entiende que es el más perverso entramado para sustraer los bienes del Estado. Por ejemplo, ahí en todo eso hay gente que solamente recibía entre 8 y 11 millones de pesos todos los meses. Es decir, por él participar en el entramado, en lo que tiene que ver solamente con el cobro, no estoy hablando del otro tema de tierra y eso, no, solamente por el cobro ilegal a ese señor le llegaba entre 8 y 11 millones de pesos. Dice él que ahí fluctuaba. Cuando usted ve que a la gente se le olvida si recibió 10 o 11, significa que recibía tanto que no daba tiempo a contabilizarlo. Y como siempre, en esto ahora se ha puesto de moda, que eso lo despejará el doctor Marino Elseví, si en el concepto jurídico real, en el vocabulario jurídico dominicano, existe la delación premiada, como se le llama ahora a aquellas personas que han decidido colaborar con las autoridades, pero que son tan responsables como a los que ellos delatan, o como lo diría usted, a los que ellos chivatean, o como dice la gente del bajo mundo, a los que ellos meten al medio. Son varios los testigos en ese sentido que tiene la Procuraduría General de la República y por eso el expediente tiene tanta fuerza. Ahí está uno de los implicados, el empresario Ramón Emilio Jiménez Colli, a quien todos la gente que lo conoce lo apoda como Mimilo, que es nada más y nada menos que el hijo del ex secretario de las Fuerzas Armadas, Milo Jiménez, a quien en una ocasión se le vinculó al asesinato de Orlando Martínez, también a la ejecución, aunque hay gente que dice que no, de Francisco Alberto Camaño. Eso son historias, eso es otra historia. El hecho es que Mimilo Jiménez ha decidido dar un paso hacia adelante, ha admitido que es parte de esa estructura mafiosa que primero comenzó con buena fe para diseñar un programa para ayudar a la recaudación del dinero en la evasión que hacen los propietarios de bancas, y ahí narra cómo funcionó todo eso. Ahí eso estuvo supuestamente, según él, bajo dos direcciones, una de Fernando Crisóstomo, quien recaudaba entre 20, 28 millones o 30 millones mensuales. Eso yo digo, estoy partiendo de lo que dice el expediente. Y esos 38 o 30 millones
o lo que fuera, porque nadie sabe si es cierta cuánto eran, se repartían. A los muchachos que hacían mandado le daban 3 milloncitos, a los otros le daban 3, Mimilo se llevaba 8 y así sucesivamente. Después, Crisóstomo se calentó y entró el diputado Goris, diputado del Partido Revolucionario Moderno. Sergio Goris Moya, que es el apellido, fue el que ejecutó la segunda fase de ese programa ilegal de recaudaciones. Goris, lo vamos a compartir con ustedes, dice que está dispuesto a renunciar si se comprueba que recibió $1 de manera ilícita. Eso es parte del debate, él no había salido a la palestra, pero Mimilo Jiménez dice que Goris entró en una segunda fase porque parece que le hizo una campañita en contra de Crisóstomo y decía que Crisóstomo como que no entregaba todo lo que llegaba, como que las recaudaciones eran más o eran menos. Pero cuando Goris supuestamente asumió la dirección del programa, se dio cuenta que no era como él pensaba. Incluso el propio Mimilo dice que de recibir 8 o 11 bajó a 3 millones. Es decir, que las recaudaciones bajaron. Entonces, no era como él pensaba. Esas son de las cosas que usted ve. El propio Goris Moya, en una ocasión, en 1997, 98, si mal no recuerdo, estuvo envuelto en una situación jurídica por lavado de dinero vinculado a otro ilícito. Después el hombre se recauchó, tenía banca de apuestas, se metió a político y, para que no le extrañe, está entre los diputados más votados de la capital, sino el que sacó más votos. Ahí te dice también cómo es que anda la sociedad. Mimilo siempre ha estado bailando en algunos aspectos, en uno que otro escándalo. Por ejemplo, él estuvo mencionado en los Panama Papers, que fue una polémica, una filtración que se dio con personas que tenían dinero en paraísos fiscales. Algunos decían que no eran muy claros, pero estuvo sonando en todo eso. El hecho es que Goris se defiende y dice que es más inocente, quizás, eso lo agrego yo, que Jesús. Vamos a ver esta historia. Luego de varios meses ausente de las sesiones de la Cámara de Diputados, Sergio Moya, alias Goris, salió debajo de las piedras para enfrentar a quienes lo acusan de actos de corrupción en el caso Calamar. Les puedo asegurar que no existe ni existirá un solo dueño de banca que pueda demostrar o probar que me haya reunido, hablado o solicitado la entrega de dinero o que yo haya sido parte de ninguna mafia, razón por la cual no ha habido ni habrá imputación legal sobre mi persona. Los delatores en el caso Calamar los indican como el jefe de un esquema de extorsión que operaba cobrando millones de pesos mensuales a las bancas de loterías y apuestas para dejarlas operar en componenda con el Ministerio de Hacienda. Informo para tranquilidad de mis colegas, diputados y diputadas, que si yo he recibido de manera irregular, que si me prueban que yo he recibido de manera irregular un solo peso en perjuicio del Estado Dominicano, entonces yo me retiro de la vida pública y renuncio a mi condición de diputado. Hasta el momento se desconoce si el Ministerio Público ha entrevistado al diputado PRMista, quien es propietario de al menos 20 bancas, según el portal del Ministerio de Hacienda. Nino Germán Pérez, EN Televisión. Bueno, ahí está el emplazamiento que hace Goris Moya, Sergio Moya, a las autoridades. Si las autoridades comprueban que él recibió un dinero ilícito, $1, él renuncia a la vida pública. El tema es que si se comprueba que participó en un ilícito, quizás podría ser condenado o llevado a la justicia. Y si es llevado a la justicia y es condenado, lógicamente tiene que renunciar a su curul. Pero
para hablar de eso, porque son cosas distintas. Por ejemplo, si el señor Moya entra al expediente, hay que desglosarlo porque tiene jurisdicción privilegiada. Es decir, él no puede ser enjuiciado donde está Gonzalo, donde está Donald, donde está José Ramón Peralta. Él tiene que ir a otra instancia y ya es otra situación. Lo que mucha gente se pregunta es por qué, si Mimilo lo denunció desde temprano y aparece varias veces en el interrogatorio, porque la Procuraduría no le dio el mismo tratamiento que lo dio a otros implicados. Son de las interrogantes que la gente se hace, y por eso también los propios políticos en este escarceo dicen que para unos sí y otros no. Y cuando le hablan del otro no, es porque el señor Moya es diputado y, como le dijo uno de los diputados más votados en la capital, del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, ese es un tema que se aclarará más adelante, porque esto apenas comienza. En ese expediente, además de Donald Guerrero, de José Ramón Peralta, del propio González Castillo, que son los principales, no actores, sino la figura más connotada en ese caso Calamar, existen otras 17 personas implicadas. Algunas de esas personas hasta han tenido historia en otros escenarios de actos de corrupción. Ahí está uno de los que se utilizará como delator para participar en ese caso, y fue uno de los que estuvo sonando la vez que se enjuició a Félix Bautista. Así que Gustavo, otro de los implicados, podría sonar en eso. Ahí está también, lo que pasa que ahora se menciona menos porque es demasiado grande, que es Ángel Lockhart, quien todo el mundo conoce, claro, a Ángel Lockhart, que es un destacado economista, una persona con una condición académica, intelectual brillante. Ángel Lockhart fue ministro de Industria y Comercio, estuvo en Lomet, pero viene sonando en casos judiciales, no como abogado, sino implicado desde hace 27 años. El primero fue hace ya 20 y pico de años, cuando estuvo sonando con relación a la emisión de unos títulos falsos de una universidad del fallecido, un intelectual extraordinario, un hombre honesto, como fue Fonchi Lockhart. De ahí en adelante, Lockhart ha sido protagonista de varios escándalos, pero no ha sido condenado por la justicia. ¿Por qué? Porque también es lo que se denomina la presunción de inocencia. En este caso, a él lo mencionan, dice que él recibió un dinero y se le da participación con su vínculo con Donald Guerrero, con unos terrenos, con algo que se cobraba, pero el abogado de Lockhart dice ayer que él no tiene culpa, porque ahí se habla de una coalición de funcionarios y Lockhart no es funcionario. Así que eso lo determinará un juez. El hecho es que la medida de coerción, cuando se le conozca a todos, los jueces dirán. La pregunta es si en esta ocasión los jueces harán lo que siempre han hecho, que es enviar a prisión a todo el mundazo y después se averigua, o si se aplica realmente lo que dice la ley. Este caso Calamar sacará muchas cosas a flote. Nos vamos a la pausa, pero no se mueva, porque cuando regresemos les tendremos mucho más. El doctor Marino Elsevi analiza todo este escándalo y las aristas que quizás ni usted ni yo podemos ver. Ya regresamos.